día de hoy quiero hablar acerca de lo que el pueblo de Israel tuvo que atravesar o pasar una vez Dios los liberta de la esclavitud en Egipto, que he titulado entonces el día de hoy este sermón: recordar es volver a vivir. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Recordar es volver a vivir. Y tienen mucha razón cuando dicen esto. ¿Por qué razón? Porque yo creo que especialmente en la palabra nosotros debemos recordar las promesas de Dios, y al recordarlas volvemos entonces a vivir lo que Dios ha intencionado para nuestra bendición. Con esto en mente, vayamos entonces. Quiero recordarle que fue Dios quien los liberó de la opresión de los egipcios. Si usted recuerda, fueron 400 años de esclavitud que tuvo que pasar el pueblo de Israel bajo la opresión o la mano opresora de Egipto. Los liberó también de la cautividad, de la atadura egipcia. Quiero que vaya conmigo al libro de Éxodos. Éxodo capítulo 13, versículo 17 nos dice lo siguiente: cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo. Interesante. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta. Mira qué interesante. A la tierra prometida. Dios dijo: si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Mire, muchas veces nosotros, igual que el pueblo de Israel, a veces creemos nosotros que la podemos hacer ya solos. Ya no necesito a Dios. Pero quiero decirle que no es cierto. Siempre nosotros vamos a necesitar de nuestro Dios. Éxodos 13, 17 nos dice muy claro: había un camino más corto que ir. Pero Dios dice: no, no vamos a ir por ahí, no vamos a ir por este otro lado, vamos a rodear. ¿Y cuántos ya se dieron cuenta de que muchas veces en nuestra vida cristiana, de repente nosotros decimos: no, pero este camino es más fácil, este camino vamos a llegar más ligero, vamos a llegar más pronto? Pero Dios dice: no, ese no es la ruta, ese no es el camino que yo quiero que tú sigas, es este. Y si tú me sigues, entonces las cosas van a ir mejor. El problema con los judíos, con los israelitas, era que sus ojos se enfocaron en el problema, olvidando así la grandeza de su Dios. Y lo que era un viaje de aproximadamente 40 días, se volvieron más de 4 años, 40 años. Interesante. ¿Por qué? Porque su enfoque estaba en el problema. ¿Y cuántos de nosotros tal vez el día de hoy estemos enfrentando problemas? Estemos enfrentando diferentes situaciones en nuestras vidas, donde si nosotros ponemos nuestro enfoque en el problema, vamos a ver a un Dios muy pequeño. Y debemos recordar esto. Todo lo que está en la Escritura está para nuestro aprendizaje, para que nosotros podamos aprender de ello. Nunca olvides la grandeza de tu Dios. No cometas el error de los israelitas. Con esto en mente, entonces, quiero hablarte acerca de 9 poderosos recordatorios. 9 poderosos recordatorios de este gran milagro que Dios hizo al sacar a los judíos de la esclavitud de Egipto. El primero que debemos de recordar usted y yo es que Dios sabe lo que hace.
A veces tal vez no va a hacer mucho sentido para nosotros, pero Dios siempre sabe lo que hace. ¿Se imagina usted? A todos más o menos eran un aproximado de 2 millones de personas. ¿Usted cree que más de alguno nos dijo, hey, pero ¿por qué no vamos por esta ruta? Si atravesamos el pueblo filisteo, vamos más rápido. A veces nosotros creemos como que tal vez Dios no sabe de esta otra ruta. Tal vez no sabe que tomando este atajo tal vez podemos llegar más pronto. Y yo quiero decirte, nunca tomes atajos con Dios. Dios siempre sabe lo que hace y por qué lo está haciendo. En el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 18, nos dice lo siguiente. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto. Mire qué interesante. Dios fue quien los dirigió y les dio ese rodeo hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Interesante. Dice que salió el pueblo de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Pero anteriormente nos dijo de que no, si enfrentaban una batalla, se iban a desinflar todos y se iban a regresar a Egipto. Pero nos habla aquí de la actitud con la que ellos salieron. Oh, sí, salieron, si usted recuerda, o si usted ha visto la película, ¿verdad? Salieron con puños levantados, todos contentos, como que hoy sí vamos a vencer, somos libres. Mentira, Dios sabía de que si enfrentaban a los filisteos, los iban a derrotar, iban a regresar otra vez a Egipto. Por eso es que Dios les da un rodeo por el camino del desierto. ¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos igual? Pareciera como que estuviéramos en un desierto, como que estuviéramos solamente dando vueltas, porque no estamos enfocados en lo que estamos. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, nos dice lo siguiente. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Pero cuántas veces nos metemos en problemas porque no estamos dispuestos a esperar nosotros el plan de Dios o a seguir la dirección de Dios. Yo quiero decirte, Dios sabe siempre lo mejor para nosotros. Y Él tiene un plan para lo bueno, no para lo malo, para darnos un futuro y una esperanza. Pero debemos nosotros recordar todo aquel peregrinaje del pueblo judío y cómo una tras otra vez se quejaban de Dios. Pensaban, estaríamos mejor en Egipto. Pero todo ¿por qué? Por no estar enfocados en que Dios sabe lo que hace. A veces yo no sé lo que hago, pero Dios sí lo sabe. Número 2. Número 2. ¿Y este qué pasó aquí? Mira, a veces la tecnología no quiere cooperar con nosotros, pero bueno. Número 2. Recuerda que Él guía nuestro camino. Es Dios quien siempre va a guiar nuestro camino. En el libro de Éxodos, capítulo 13, versículo 21. Éxodos 13, 21 nos dice: el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube, y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. Interesante. El Señor iba ¿a dónde? Iba delante de ellos. Muchas veces nosotros nos sentimos como que vamos solos. Yo quiero decirte, recuerda que tú nunca andas solo.
Dios siempre va delante de ti. ¿Qué va haciendo delante de ti? Te va guiando. Al pueblo judío lo guiaba mediante una columna de nube. O sea, les daba un poquito de sombra en el desierto, descanso. Y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Mire qué interesante. Dios siempre suple para nuestras necesidades. Por lo tanto, debemos recordar que es Él quien guía nuestro camino. Aunque a veces tal vez nos sentimos un poco perdidos, debemos recordar que no es así. Esto les permitía viajar de día y de noche. Cuando yo entiendo y recuerdo que es Dios quien guía mi camino y me someto a su guianza y su dirección, puedo estar seguro de que el viaje va a ser mucho más favorable. Jeremías 20:11 nos dice: no obstante, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Mira qué interesante. El Señor está a mi lado como un gran guerrero. Ante Él mis perseguidores caerán. No pueden derrotarme, fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidará su deshonra. Escuche. Fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidará su deshonra. Dios es el que guía nuestro camino. Y Dios siempre va a buscar lo mejor para nosotros. A veces tal vez porque estamos enfocados en los problemas o estamos enfocados en otras cosas, perdemos de recordar la idea de que Dios lo sabe todo y que es Él quien está guiando mi camino. Número 3. Recuerda que Dios puede endurecer el corazón. Wow. Recuerda, Él puede endurecer el corazón. Yo no sé cuántas veces tú has leído esta historia, pero cuando yo oigo de que fue Dios quien endureció el corazón de Faraón, y suena un poco negativo esto, ¿no? Bueno, entonces el hombre no tenía opción, ¿no? Sí tuvo opción, pero él escogió rebelarse. Por eso Dios le endurece el corazón. En Éxodo 14:4 nos dice: y una vez más endureceré, mire, una vez más endureceré el corazón del faraón. Perdón. Y dice: y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán de que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Interesante. Si vamos a seguir la ruta que Dios nos ha trazado, debemos estar nosotros dispuestos a escuchar la voz de Dios y a obedecer lo que Él nos está diciendo, aun cuando a veces no haga sentido. Número 4. Recuerda que Dios ve oportunidades, no obstáculos. Nosotros, tú y yo, miramos obstáculos. Constantemente miramos al pueblo de Israel mirando todos los obstáculos. Y Dios no mira obstáculos. Dios mira ¿qué? Oportunidades. ¿Cuántas veces nosotros miramos un problema y decimos: wow, se nos vino el mundo encima? En lugar de poder ver y decir: una oportunidad más para que Dios se manifieste y haga vernos su poder, su grandeza. Éxodos 14:9 nos dice lo siguiente. Éxodos 14:9. Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar, cerca de Pihariot, frente a Baal-Zephón. Interesante. Dios había endurecido el corazón de Faraón, pero finalmente Él cede, los deja ir, solamente para después arrepentir. ¿Qué hicimos?
¿Qué fue lo que hicimos? Dejamos ir a 2 millones de personas que estaban haciendo ladrillo para nosotros gratis. Y yo quiero decirte, el enemigo, cuando una persona viene y reconoce a Jesús como el Señor de su vida, él no se va a quedar tranquilo. Igual que los egipcios, va a querer perseguirte para hacerte regresar una vez más a la esclavitud, a la cautividad, a atarte una vez más. Pero debemos recordar nosotros siempre que es Dios quien puede endurecer los corazones. El libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19 nos dice: y este mismo Dios quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús, Dios nos ha dado a nosotros gloriosas riquezas. Y si Él nos cuida, escuche, lo vimos anteriormente, cómo cuidó al pueblo judío en el desierto durante el día que había un tremendo calor en el desierto. Él les proveyó una nube para que les diera sombrita, y durante la noche pues entonces le daba una columna de fuego para que les alumbrara. Dios, mire, a veces nosotros tal vez miramos a Dios como nuestros padres terrenales, pero Dios no es como nuestros padres terrenales. Nosotros a veces quizás somos un poco malos, pero Dios no es así. Dios siempre va a suplir, Dios siempre va a cuidar de nosotros. De hecho, ya nos ha dado de sus gloriosas riquezas cuando entramos nosotros a ser parte de su pueblo. Número 5. Recuerda, podemos enfocarnos en el problema o confiar en Dios. Podemos nosotros enfocarnos en el problema o confiar en Dios. Tú tienes la opción. Todos y cada uno de nosotros vamos a enfrentar diferentes problemas. Pero yo quiero recordarte que dice la Escritura que con cada situación, cada problema, Dios nos da también la salida, la puerta de escape. Pero debemos recordar que nuestro enfoque no debe estar en el problema, sino en Dios, quien tiene la solución para el problema. Éxodo 14:14 nos dice: el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Me encanta. El Señor mismo peleará por ustedes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Solamente quedarme tranquilo. Para mucha gente esto es imposible. ¿Sabía usted que podemos estar en la iglesia y estar pensando 1000 cosas y perdernos lo que Dios nos está hablando? ¿Por qué? Por falta de enfoque. Porque estamos pensando miles de cosas. No podemos estar tranquilos, como dice aquí. Solo quédense tranquilos. Qué excelente saber que Dios es quien pelea por mí. Jeremías 17:7-8 nos dice lo siguiente: pero benditos son los que confían en el Señor. Mira qué excelente. Benditos, alegres. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Pregunta: ¿has hecho tú del Señor tu esperanza y tu confianza? Versículo 8. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. Me encanta. Escuche, una persona que confía en el Señor y que lo ha hecho el Señor su esperanza, va a ser como un árbol plantado junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas, o sea, raíces profundas. A esos árboles no les afecta el calor ni tienen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¡Qué excelente! Jamás vamos a dejar nosotros de producir fruto, pero necesitamos recordar que el enfoque debe estar no en el problema, sino en Dios.
Si quitamos el enfoque, entonces estamos perdidos. Número 6. Recuerda, la oración es vital. Mas a veces Dios dice, es tiempo de moverse. Hay mucha gente, ¿verdad?, que son buenos para la oración, les llamamos nosotros guerreros de oración, pero a veces hay que dejar la oración a un lado y hay que tomar manos a la obra. Sí, Dios dice, ok, ahora van a estar tranquilos, pero también hay tiempo para moverse, hay tiempo para hacer algo. La Biblia nos enseña que para todo hay tiempo. Éxodo 14:15 nos dice: luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué oras a mí? ¿Por qué clamas a mí? Que dice, haz algo, dile al pueblo que se ponga en marcha. O sea, hay que orar, pero también hay que estar entonados para poder escuchar la voz de Dios. Cuando es tiempo de detenernos y cuando es tiempo de ¿qué? De avanzar, de ponernos en marcha, de hacer algo. Segunda de Crónicas 7:14 nos dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Me encanta, porque no solamente de orar y orar y orar y orar, hay que hacer algo también, ¿verdad? Es como aquella persona que no tiene trabajo y está orándole a Dios que le supla un trabajo, pero se levanta a las 11, 12 del mediodía, no llena aplicaciones, no va a tocar puertas. Yo no, de veras le digo, yo dudo que Dios provea un trabajo. Que dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora. Primero hay que ser humildes lo suficiente como para reconocer que hay que orarle a Dios. Pero también hay que ¿qué? Hay que buscar su rostro. Y hay que apartarnos de nuestra conducta perversa. Una vez haciendo esto, entonces ya podemos nosotros estar listos para recibir esta promesa. ¿Qué dice? Yo oiré desde el cielo. ¿Alguna vez se ha preguntado usted, pareciera como que Dios no escucha mis oraciones? Bueno, si regresamos un poquito atrás, tal vez es porque no estamos buscando el rostro de Dios, no nos estamos apartando del pecado, no estamos orando, no estamos viniendo a Él, humillándonos en oración. Número 7. Recuerda, Dios obrará a nuestro favor, pero siempre pedirá nuestra obediencia antes. Recuerda, Dios obrará a nuestro favor, pero siempre va a pedir nuestra obediencia antes. A algunos de nosotros sacamos fuera de contexto, ¿verdad?, el verso este de que aunque yo permaneciera infiel, Dios siempre permanece fiel. No torzamos la cosa. Es cierto que Dios no puede negarse a sí mismo, pero Dios no te va a bendecir si tú sigues en tu necedad, en tu pecado. Eso es ilógico. Entonces, no podemos esperar que Dios obre a nuestro favor cuando yo le estoy siendo desobediente. Él siempre va a pedir nuestra obediencia primero. Éxodo 14:16 nos dice: toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Recuerda, el pueblo, después de andar dando vuelta por el desierto, se enfrentan ahora con el Mar Rojo. Y ahí están acampados y no saben qué hacer. ¿Para dónde vamos ahora? Y de repente miran a todo el ejército egipcio que viene entonces con ellos. Y se imaginan ustedes decir, pues, hasta aquí llegamos. De hecho, se lo dijeron a Moisés: ¿para qué nos sacaste? ¿Para morir aquí en el desierto? ¿Que no había mejores lugares para morir allá en Egipto? Y
Y a veces decimos también insensatos nosotros, ¿verdad? Ah, me iba mejor cuando estaba en el mundo. El Señor le dice a Moisés, toma tu vara. De hecho, ¿quién le había dado la vara? Dios. Dios está esperando que hagamos algo con lo que Él nos ha dado a nosotros. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar. ¿Qué dice? Pisando tierra seca. Yo quiero decirle, el pueblo de Israel miró milagro tras milagro. Y aún así siempre seguían enfocándose en las cosas negativas. Es una tendencia humana, porque nosotros somos iguales. Aunque quizás ninguno de nosotros ha visto el mar que se abra para poder pasar nosotros por en medio del mar en tierra seca, pero has visto milagros que Dios ha hecho en tu vida. Cosas que tú dices, aquí solamente Dios pudo haber hecho esto, no hay nada más, no hay ninguna otra explicación lógica. Pisando tierra seca. Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22 nos dice lo siguiente. Pero Samuel respondió. Si usted recuerda, ¿con quién está hablando? Con Saúl. Pero Samuel respondió. Pregunta, y yo creo que es una pregunta también para nosotros el día de hoy. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Escuche, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Hablando, si usted recuerda el miércoles, la forma en cómo muchas veces nosotros compartimos el Evangelio, ¿verdad? Ven a la iglesia. Oh, escuche. Y hay gente que hasta lo toma como un sacrificio ir a la iglesia. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Ir a la iglesia? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas su voz? Yo quiero decirle, a Dios está más interesado en nuestra obediencia que en cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer. Ay, si usted supiera lo que yo tengo que hacer para venir a la iglesia, qué bueno, pero eso no interesa. Lo que interesa es que obedezcamos la voz de Dios. Alguien dijo, no podremos aprender la Biblia completa de pasta a pasta, pero si no obedecemos a Dios, de nada nos sirve. Somos solamente como un disco que está tocando, repitiendo algo, pero no hay obediencia. ¿Qué dice? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Me encanta. ¿Qué nos está tratando de decir? Que van a haber cosas que tal vez vamos a tener que sacrificar. No hay ningún problema con eso. Pero eso no es lo más importante. Que dice, la obediencia es mejor que el sacrificio. Y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Me encanta. Y lo vemos nosotros en la vida de Cristo Jesús, el cual fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Número 8. Recuerda, nunca peleamos solos. Dios estará siempre entre nosotros y el enemigo. Escuche, nunca peleamos solos. Dios estará siempre entre nosotros y el enemigo. ¿Recuerda usted ese cuadro muy bonito de las huellas? Donde un hombre va caminando con Dios y se miran las pisadas de Dios y las pisadas del hombre. Pero de repente desaparecen un par de pisadas. Y el hombre entonces dice, Dios, me abandonaste, me has dejado solo. Y la gran sorpresa es que esas pisadas no son las del hombre, son las de Dios.
Dios lo lleva. Ya tú ya te diste por vencido hace mucho tiempo, muchacho, yo te llevo cargado. Nunca peleamos solos, aunque pareciera como que sí. Otro gran ejemplo, ¿verdad? ¿Se acuerda de Elías? ¿Fue Elías o Eliseo? Quien el siervo está atemorizado porque dice, mira, nos tienen completamente rodeados. Ellos son más que nosotros. Y el profeta simplemente ora y le dice a Dios, ábrele los ojos a este ingrato para que pueda ver. Que son mucho más los que están con nosotros que los que están con él. Y Dios contesta la oración y le abre los ojos y se da cuenta de que el monte está rodeado con carros de fuego, pero no los miramos humanamente. Pero es Dios quien pelea por nosotros y Él siempre se va a poner entre el enemigo y nosotros. Éxodo 14:19. Entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel, se trasladó hacia atrás del campamento. Miren qué interesante. ¿Por qué? Porque ahora ahí estaba el enemigo detrás de ellos. Sí, primero los iba guiando, los iba dirigiendo al frente. Pero ahora que hay problemas atrás, ¿qué hace el ángel del Señor? Se va para atrás. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar, ¿dónde? Detrás de él. Mira la protección de Dios. ¿Qué nos dice la Escritura? Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. ¿Mas a ti qué? Mas a ti no llegarán. Pero si nos enfocamos en el problema, ahí estamos fritos, estamos perdidos. Debemos recordar que es Dios quien pelea por nosotros y siempre se va a poner entre nosotros y el enemigo. Isaías 41:10 nos dice, no tengas miedo. Hay un montón de miedosos. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Mire, usted ha visto personas que están a punto de fallecer. La persona que está a punto de fallecer sin Dios es algo muy triste. Es una agonía tremenda el no saber qué pasa después de la muerte, el no tener la seguridad. Pero también he visto a otras personas morir en Dios y las cosas son muy diferentes. Ahí no hay temor, ahí no hay preocupación, ahí no hay desaliento. ¿Por qué? Porque saben en quién han confiado, dónde han depositado su confianza, su fe. Que dice, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Finalmente, recuerda, nuestro Dios es un Dios de milagros. Nuestro Dios es un Dios de milagros, aunque déjeme decirle que los milagros son para los inconversos. Ellos son los que necesitan mirar para creer. Pero nosotros servimos a un Dios de milagros. De hecho, el milagro más grande en mi vida no fue que Dios me haya sacado de mis vicios, aunque para muchos quizás pensarán que sí es, ¿verdad? El milagro más grande que Dios ha hecho en mi vida es haberme hecho nacer de nuevo. No lo miro, quizás ni lo sienta, pero cuando vine y escuché el mensaje del Evangelio y le reconocí a Él como aquel que había pagado por mis pecados
le confesé a Él mis pecados y le invité, abrí mi corazón para que viniera a ser el Señor de mi vida. En ese mismo momento Dios me estaba dando vida. Pero lo que pasa es que queremos ver algo así, wow, gran milagro. Ese es el milagro más grande que pueda haber. De hecho, dígame usted, cuando nace un niño, es un milagro. Y podemos hablar y estar en contra y a favor y todo lo que usted quiera. Cuando es una persona, ese feto, es una persona cuando concibe. Punto y aparte, es un milagro. Nosotros no lo podemos producir, lo produce Dios. Recuerda, nuestro Dios es un Dios de milagros. Éxodos 14:31 nos dice lo siguiente. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios. ¿Cuál gran poder? Este es el gran poder. Moisés extiende la vara hacia el mar y el mar se abre para que puedan pasar el pueblo judío en tierra seca. Pero algo sucede, ellos empiezan bien contentos a caminar y de repente se dan cuenta que también los egipcios están caminando en tierra seca tras de ellos. Pero algo sucede, que una vez pasa todo el pueblo judío, Dios dice, ok, ahora vamos a cerrar el mar. Y se ahoga, dice la escritura, si tú lees la escritura, te vas a dar cuenta, dice que ellos miraron los cadáveres de todos los egipcios. Y si lees o has leído, te vas a dar cuenta que ahí estaban los mejores, los principales líderes del ejército egipcio. Que dice, cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que Dios o que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente. Me encanta. Se llenaron, no de temor, de ese temor que te paraliza, no, un temor reverente. Se dieron cuenta delante de quién, a quién estaban siguiendo, quién los había liberado. ¿Quién estaba constantemente al cuidado de ellos, proveyendo lo que ellos necesitaban? Se llenaron de temor reverente delante de Él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Y mire, y aquí podemos nosotros agarrarnos también, y hay muchos, ¿verdad?, que lo hacen y se olvidan. Sí, hay que creer en el siervo Moisés. No, espérate. Pusieron su fe en el Señor. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque ahí es donde tiene que estar nuestra fe. Es en Dios, no en los líderes. ¿Por qué digo esto? Porque Dios usó a Moisés en ese momento, pero después usa a Josué. ¿Hello? Y mucha gente se queda clavada con Moisés. Y no salen de Moisés, no. Es en Dios, es en el Señor, en quien tiene que estar puesta nuestra fe. La Biblia lo dice de esta forma. ¿Quién es el qué? El autor, el que inicia y el que perfecciona. No es el líder, es el Señor. Debemos constantemente nosotros recordar que a veces, aunque las cosas no parezcan muy favorables para nosotros, debemos recordar que Dios sabe lo que hace. A veces yo no sé qué va a pasar aquí, pero Dios sí lo sabe. Debemos recordar que es Él quien guía nuestro camino y estar dispuestos a recibir su guianza, su dirección. Debemos recordar que es Él quien endurece el corazón. Porque aquí está la cuestión. Si constantemente estamos desobedeciendo la voz de Dios, estamos formando un cáliz, un callo en nuestro corazón. Y después
no vamos a poder escuchar la voz de Dios. Yo quiero que lo entiendan. Debemos recordar que es Dios quien ve los obstáculos como oportunidades. Debemos recordar que podemos nosotros enfocarnos en el problema o poner nuestra confianza en Dios. Tú escoges. No me vengas a decir, hermano, es que usted no sabe, ni quiero saber tampoco. Quiero mejor aprender a confiar, a poner mi confianza en Él. Debemos recordar que debemos orar, necesitamos orar, debemos ser hombres y mujeres de oración, pero al mismo tiempo también, a veces Dios dice, muchachos, hay que ponerse en marcha, hay que hacer algo. Es tiempo de moverse. Debemos recordar también que es Él quien está a nuestro favor, pero que Él siempre va a pedir nuestra obediencia. Nuestra obediencia. Debemos recordar que es Él quien pelea y que siempre, siempre va a estar entre nosotros y el enemigo. Tal vez el enemigo nos va a dar un par de cachetadas o ajudoteras, pero eso no quiere decir que Dios no está ahí. Tal vez te las merecías y por eso te cayeron esas cachetadas o ajudoteras. Pero Dios está ahí y Él está permitiendo que cosas sucedan para que tal vez nosotros despertemos del sueño en el que hemos caído, del error en que estamos. Debemos recordar que servimos, que hemos creído en un Dios de milagros y Él siempre actúa a tu favor. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a orar.